Bienvenidos a esta clase de poder nivelar justamente en la parte de historia como tal, ¿ya? Vamos a hacer algo muy concreto porque la grabación que tenía se había borrado, así que voy a hacer esta grabación de forma muy rápida para poder no dejarle sin trabajo como tal. Es decir, vamos en este caso usar este objetivo de la clase que va a ser leer y construir una línea de tiempo como tal. Pues eso es lo que vamos a generar porque es importante todo este generar esta línea de tiempo. Para ello, vamos a leer y construir una línea de tiempo. Cuando estudiamos historia, es necesario ordenar los hechos que han ido sucediendo para comprender algunos hechos que se transforman en causa y consecuencia. Es decir, dentro de nuestra historia tenemos que darnos cuenta de que los acontecimientos que hemos vivido se van a transformar en cosas que nos van a llevar a ser lo que somos. Yo soy lo que soy gracias a todas las cosas que he vivido en mi pasado, desde mi nacimiento, mi niñez, cuando entré a la escuela, cuando entré a trabajar, etcétera. Cosas que mi magíster, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo también le pasa a la, a la historia, en el cual todos los acontecimientos históricos que se han vivido han sido generados, han ido moldeando una sociedad según los acontecimientos como tal. Y es importante para poder representar estos acontecimientos en el tiempo, generar una línea de tiempo como tal, que es la que vemos acá, por ejemplo. El primer paso, dicho de paso, esto ya lo había grabado, hubo un problema en el sistema y por tanto todo se borró y estoy tratando de grabar de nuevo para que no se queden sin contenido como tal. Pues todo se grabó, qué terrible, ¿cierto? Primer paso que tenemos que saber, que lo que usted tendrían que escribir en el cuaderno es que para poder generar nuestra línea de tiempo, lo primero que tenemos que hacer es ordenar cronológicamente los acontecimientos que debe representar en la línea de tiempo. Es decir, vamos a generar un orden, como vemos ahí, Wari, Tiahuanaco, Moche, Inca, Nazca, Chavín, que es parte de la historia en general de la historia de América Latina, hablando de los incas, por ejemplo, de que, por ejemplo, eso está en desorden y tenemos que ordenarlo. Entendiendo que obviamente lo que está más hacia la izquierda, es decir, lo que está antes de Cristo es menor a lo que está después de Cristo. El famoso AC significa que está antes de Cristo, ¿ya? Y por lo tanto, mientras más nos alejamos a la izquierda, es menor al después de Cristo que está hacia la derecha. Es complicado porque uno dice 1000, pero ¿cómo 1000 va a ser mayor, va a ser menor a 10 antes de Cristo? Sí, porque nos estamos alejando del el nacimiento de Cristo, que sería nuestra edad cero. Que es lo que yo le marcaba acá en la clase, que si hacemos una recta numérica, el año cero es el año del nacimiento de Jesucristo, y lo que esté hacia la derecha es después de Cristo, y lo que esté antes de la derecha, es decir, a la izquierda, es antes de Cristo. Y justamente vamos como un espejo antes de Cristo, basándonos antes de Cristo, vamos de uno 2 3 yéndonos hacia la izquierda, y después de Cristo nos vamos hacia la derecha. Por eso que es algo tan enredado como esa recta numérica que se ve en séptimo y octavo básico, lo que es números enteros, en el cual tenemos que ir ordenando, en este caso, estos acontecimientos según los años, en un orden como está ahí, que es Chavín, que es el más antiguo, 1000 años antes de Cristo, Nazca 10 años antes de Cristo, después entramos a Moche, que está 100 después de Cristo, Tiahuanaco también por ahí, Huari 700 después de Cristo, y los Incas, que es 1200 después de Cristo, ¿ya? De tal manera que llegamos al paso 2. Todo lo que está subrayado en rojo es lo que se tiene que escribir en el cuaderno. Acá lo que se tiene que escribir en el cuaderno es el paso 1, ordenar cronológicamente los acontecimientos que debe representar en la línea de tiempo. En el paso 2, dibuja una línea de tiempo y divide los espacios de manera proporcional considerando el periodo abarcado en el paso 1. Es decir, genera una línea de tiempo que tiene que ver en forma lineal, horizontal, como lo vi. En este caso decidí generar dejando espacio de 200 años entre cada número.
1800, 600, 400, 200, el año cero, que es el nacimiento de Cristo, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, que es el presente. De tal manera que teniendo esa línea de tiempo pasamos al paso 3. Ya, ojo con esto, en este caso se divide en 14 espacios proporcionales de 200 años cada uno para abarcar hasta el año 1000 antes de Cristo hasta el año 2000 después de Cristo. Entonces el paso 3, perdón, voy a tomar un poco de líquido. Perdón. En el paso 3, ubique en la línea de tiempo de manera cronológica los acontecimientos que ordenaste en el paso 1. En el paso 1 ordenamos, ¿cierto? Aquí. Lo tenemos ordenado. Bueno, eso que hemos ordenado lo vamos a mostrar acá. Es decir, Chavín, que fue del año 1000 al año 400, lo ponemos aquí, antes de Cristo. Nazca, que es del año 0 aproximadamente hasta el año 600 y tanto. Wari del año 600 y tanto hasta casi 1200, Moche también del año 200 hasta el 800, Tiahuanaco desde el 200 más o menos hasta el 1000 y tanto, hasta los incas del 1200 hasta 1500, donde llegan los españoles, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la región andina habitaron distintas culturas, algunas de ellas coexistieron, como Nazca, Moche y Tiahuanaco al mismo tiempo. Por ejemplo, la cultura maya en Nazca, Moche y Tiahuanaco, la civilización inca que se desarrolló entre el año 1200 y 1532, incorporó en su imperio características de todas estas culturas, como igual que los romanos, que incorporaron cosas de los griegos, como son los dioses, por ejemplo, y solamente le cambiaron los nombres. Cuando los incas también abarcaron, asimilaron parte de la cultura chavín, parte de la cultura nazca, parte de la cultura moche, parte de la cultura tehuanaco, parte de la cultura wari, como tal. Por lo tanto, ¿cómo lo haríamos nosotros? Relaciona con línea de tiempo que se presenta en el paso 3, responde estas preguntas. ¿Qué culturas andinas se desarrollaron antes de Cristo? ¿Qué culturas andinas se desarrollaron después de Cristo? Ya sabe que usted puede poner pausa al video y cuando termine de escribir, poner play para mostrar la respuesta. Muy bien, entonces, ¿qué cultura andina se desarrolló antes de Cristo? Pues acá lo vemos, antes de Cristo, este es el año cero. Cuando nace Cristo, antes de Cristo, la cultura chavín. ¿Qué culturas se desarrollaron después de Cristo? Nazca, Moche, Tiahuanaco, Wari e Inca. Muy bien. Entonces ahí respondemos a la pregunta A y a la pregunta B. Ahora, aplica este taller en tu cuaderno o en una hoja de blog. Realiza una línea de tiempo para la siguiente cronología, es decir, periodo postclásico maya del 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo. Civilización azteca 1220 a la 1520, periodo clásico maya del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo y civilización inca de 1200 después de Cristo al 1532 después de Cristo. Ordenemos de menor a mayor. ¿Ya? Entonces pongan pausa para que puedan ordenar de menor a mayor. Y después ponen play. Bueno, ese orden sería el que está acá. El más, el más cerca a la izquierda, que sería el menor, sería el periodo clásico maya, 300 después de Cristo al año 900 después de Cristo. Le seguiría el periodo postclásico maya, del 900 después de Cristo al año 1521 después de Cristo. A continuación la civilización inca de 1200 al 1532. Y por último la civilización azteca, que son más o menos contemporáneos, 1220 a 1520. Ahora, ¿cómo generamos una línea de tiempo para eso? Acá hice una línea de tiempo un poco así, muy rápida tal vez, donde ponemos que el periodo clásico maya sería del año 300 al año 900, esto sería después de Cristo, ¿cierto? Del año cero acá, que nace Cristo, hasta el día de hoy. Periodo postclásico sería más o menos del 900 al 1500 y tanto, el azteca de 1220 hasta 1500 y tanto, y el inca también de 1200 al 1500, 1532.
Muy bien. Y eso sería justamente la tarea que había que realizar en el cuaderno. Ustedes lo pueden hacer, obviamente, o sea, mejor que lo que yo hice, yo lo hice muy rápidamente, porque vuelvo a repetir, esto ya lo expliqué, me demoré 40 minutos en explicar esto tranquilamente hasta que me di cuenta que las grabaciones se borraron. Entonces, en un acto desesperado por mi parte, lo volví a grabar, pero obviamente en menos tiempo porque ya estamos a puntas de poder entrar a la clase como tal. Y no me queda otra eh, que simplemente grabarlo más rápido para poder mandárselo y ustedes tengan un material para poder trabajar. ¿Ya? Así que disculpen el haberlo hecho rápido tal vez, pero es que no me esperaba que la plataforma tuviera este problema y que todo se haya borrado. Tuve que explicarle más rápido para que al menos tengan un contenido de lo que se trató esta clase. ¿Ya? Bueno, que estén bien, cuídense y hasta la próxima clase.